Ok, entonces, bueno, muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado la cena patrocinada por Google y Google Developers. Vamos a tener nuestra segunda y última charla de la noche de nuestro Chrome Dev Summit Extended. Recuerden que todo lo que están aprendiendo acá es de lo mismo que están hablando en este par de días en California en el Chrome Dev Summit. Así que no tenemos nada que envidiarle a todos los developers que están por allá. Entonces, los voy a dejar con Jonathan López. Él es Frontend Developer en Aplaude Studios y él les va a platicar de los DevTools o las herramientas de desarrollo que de verdad se convierten en nuestros mejores amigos cuando estamos debugueando JavaScript y CSS y HTML y todo eso. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para Jonathan López. Bueno, muy buenas noches a todos. Veo muchas caras conocidas de la UES, de haber sido compañeros de ustedes, y súper bueno verlos acá. Bien, mi nombre es Jonathan López, como ya lo dijo Oscar, soy Frontend Developer en Aplaudo. Ahí está. Tengo 4 años de experiencia como desarrollador frontend y dentro de Aplaudo me especializo sobre todo en el uso de Angular, pero actualmente estoy trabajando con React.js, así que pues estoy dentro de los dos teams. Y el tema a hablar el día de ahora es DevTools, tus mejores amigos. Sé que suena a Forever Alone, pero mientras estamos desarrollando, pues son nuestros mejores aliados. Bien, supongo que la mayoría sabe qué son los DevTools. Pueden levantar la mano si quieren para saber más o menos cuánta gente. En resumen, podemos decir que los DevTools son herramientas que vienen integradas en el navegador o que podemos instalar en él, las cuales nos ayudan a construir aplicaciones web. Esto sería como la forma en que yo las veo. Un concepto que podemos encontrar dentro de las páginas de Google o Wikipedia o cualquier otra son un conjunto de herramientas para desarrolladores web integradas directamente en el navegador, las cuales nos ayudan a editar páginas sobre la marcha, diagnosticar problemas rápidamente, lo que finalmente ayuda a construir mejores sitios web y más rápidos. Bien, tal vez no todos se recordarán, pero eso eran los DevTools de antaño. Tenías que ir uno a uno cerrándolos y además, como lo vemos en el último, no podíamos mostrar la información que tenían las estructuras de datos. Es decir, si queríamos mostrar un objeto, nos aparecía ese mensaje muy feo que solo es object, no te dice nada. Entonces, además de esta grandiosa herramienta, teníamos el código fuente de la página HTML, lo cual pues no nos sacaba de nada porque ese código ya lo podíamos ver en nuestro editor. Entonces no podíamos debuguear, no podíamos probar sobre la marcha hasta que apareció algo que conocemos como Live DOM. El Live DOM inicialmente fue integrado en las primeras versiones de Firebug y tal vez puedo mostrarles lo que era. Y era algo como esto, donde typeabas el HTML y acá abajo podías ver, en la parte donde dice Rendering View, podías ver lo que estaba haciendo tu HTML y acá podías ver, digamos, podías refrescar lo que estaba ocurriendo y aquí veías como el árbol de tu DOM, ¿verdad?
Estas fueron las primeras versiones que se integraron a los navegadores. Obviamente, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que eso no era suficiente y se ha llegado a lo que tenemos actualmente, en Chrome por lo menos. Y es ese montón de pestañas que muchas no sabemos ni qué hacen y que en cada release aparece una nueva y hay que empezar a leer sobre qué es lo que viene integrado, ¿verdad? Entonces, la charla de ahora trataré de explicar en su mayoría, la mayoría de estas y algún bonus que ocupamos actualmente en Aplaudo. Bien, ¿qué podemos hacer con las DevTools? Podemos escribir código en tiempo real, podemos persistir esos cambios de código en nuestro disco duro, podemos hacer debugging, podemos emular devices como lo hizo Julio Mixco en la presentación anterior, podemos simular condiciones de red, ya sea ponernos offline, hacer que sea lento, cómo se va a comportar nuestra página web con eso. Dentro de estas HTML podemos editarlo, agregar clases, además en este mismo tenemos la parte de estilos. Si queremos podemos inspeccionar un elemento, lo seleccionamos y podemos cambiar propiedades en tiempo real. Es decir, que podemos hacer ese tipo de experimentos cuando uno está aprendiendo CSS. Bueno, por lo menos yo entraba a las páginas que más me gustaban, veía su código, empezaba a ver las clases o las propiedades CSS que ellos utilizaban y trataba de comprender la razón. Y me ponía a jugar, obviamente, ¿verdad?, con esa parte del CSS. En esta área tenemos, podemos identificar todas las clases que están aplicadas, todos los selectores, pero además tenemos lo que es la caja el box sizing del elemento que estamos inspeccionando. Bien, en este box model podemos identificar si un elemento tiene un margen, un border, un padding y su tamaño. Además podemos ver el resumen de todas las propiedades CSS que se le están aplicando a él, desde un background color, si tiene imágenes, todo lo relacionado a las fuentes. Esto sería como un resumen de lo que se le está aplicando a esta etiqueta HTML. Y además tenemos los event listener que están aplicados a este elemento. Por ejemplo, en este pequeño demo podemos observar que para este elemento tenemos este event listener de click, el cual lo único que hace es imprimir un console log y te muestra el handler a través del cual está vinculado ese event listener. Es decir, que si le doy log info y me voy a la consola, vemos el mensaje que aparecía marcado, ¿verdad? Además de eso podemos agregar DOM breakpoints y propiedades que tiene la etiqueta como tal, además de información de accesibilidad. Hoy en día sabemos que la accesibilidad es algo muy importante y ha habido demandas muy grandes por empresas que no toman en cuenta el hecho de que personas con alguna discapacidad visual o otra forma de manipular los dispositivos no puedan acceder a las webs. Entonces, esta es una de las propiedades que tenemos que ponerle mucho ojo, ya que esto hace que la web sea accedida por más gente, ¿verdad? Bien, el siguiente tabs
sería bueno, como antes de avanzar voy a hablar acerca de además de inspeccionar elementos normales, también podemos inspeccionar animaciones. Dentro de para acceder a las animaciones, para inspeccionar las animaciones, tenemos que darle a los tres puntitos en More Tools y le damos en Animaciones. Cuando desplegamos una animación, vemos digamos, como un frame en el cual nos permite observar cómo la animación se ejecuta. Usar otros tipos, pero hay una gran variedad. Tenemos el log info, el log normal, tenemos los warning, los cuales los vemos de color amarillo. Tenemos los log punto error, los cuales se muestran en rojo. Podemos desplegar tablas de un arreglo, los cuales serían este arreglo. Podemos agrupar un conjunto de logs y nos mostraría esto, una especie de lista. Podemos, bueno, creo el custom es el que probablemente hayan visto en Facebook o en Gmail o alguna otra aplicación donde vemos un mensaje en rojo que dice: si no tienes nada que hacer aquí, no entres, porque el tema de perder contraseñas y demás cosas que fue viral, ¿verdad? Errores normales que nos muestra cuando un fetch falla, o algún error de HTML o JavaScript por compilación que tengamos. Además de esto, en la consola podemos escribir código JavaScript, el cual se va a ejecutar en el momento. Podemos escribir una función en JavaScript. Actualmente, ya dentro de la consola podemos usar los últimos estándares, entonces podemos usar las arrow functions. Ya estaba en esa consola declarada esa variable, entonces solo la necesitamos invocar. Solo es una función JavaScript que genera un número random entre 1 y 10. Cada vez que la ejecutemos generará un número aleatorio. Podemos, además de esto, si nosotros tenemos seleccionado un elemento en la tools de elements, valga la redundancia, podemos acceder a él como $0. Si tenemos, digamos, esto tiene un historial hasta de 5 elementos. Si usamos $1, podemos acceder al que teníamos antes, que era el div anterior, y así sucesivamente. Y como la gente se familiarizó tanto con lo que fue jQuery en su momento, podemos usar ciertos selectores como si fueran, casi como si fuera jQuery. Si escribimos solo $, aquí nos dice la forma en que él espera esa estructura. Podemos poner y nos regresa un elemento, ¿verdad? Aparte de la consola, podemos tenemos otra de las áreas que más usamos, que son los source. En el source podemos sincronizar nuestro proyecto de forma que se estén persistiendo los cambios que estamos haciendo dentro de Chrome. Para eso, acá normalmente aparece como page y aparece nuestro servidor, ¿verdad? Pero le damos en File System y podemos agregar un folder como Workspace
y si yo quiero modificar algo, simplemente agrego cualquier cosa que yo quiera. Y si guardo, esto se persiste en el disco. Es decir, que si me voy a ese archivo, simplemente lo cambio y esto se sincroniza con el main CSS que yo tengo. Entonces, esta es la forma en que se sincroniza el disco con el navegador. En el momento en el que ustedes agregan el workspace, Chrome les dirá si le quieren dar acceso a que pueda sobreescribir en el disco. Obviamente, como lo hacemos de forma consciente, pues le damos que sí, porque si no, no se va a poder, ¿verdad? Además de esto, podemos agregar breakpoints para que durante la ejecución de una función podamos debuguear de forma más sencilla. Por ejemplo, si le damos clic a Group, aquí se activa el breakpoint y podemos hacer watch. Watch quiere decir que podemos agregar cualquier variable que tengamos en esa función y a medida lo vamos ejecutando, esto se va a ir adquiriendo el valor dentro de la ejecución. En el primer punto no tenía nada. Cuando saltamos a la siguiente línea ya tiene el valor de un string. No solo podemos poner constantes, sino que también podemos hacer watch de funciones y demás. Y dentro del scope en el cual definamos el breakpoint, vamos a ver qué tenemos definido, ¿verdad? Entonces acá podemos observar esta serie de variables que tenemos disponibles y además en qué archivo es que está escrito. Podemos desactivar todos los breakpoints que tengamos acá o que hayamos puesto explícitamente nosotros con un debugger normal en nuestro código. Bien, la siguiente, aparte de lo que ya les mencionaba, también cuando tenemos cargado el workspace podemos agregar archivos, no solo modificarlos, podemos crearlos y se crean directamente en nuestro workspace. De ahí nos vamos a la siguiente tools, que sería la tools de network, en la cual Mixco dio una pequeña demostración de lo que era ponerla offline. Fue ejecutado, por ejemplo, vemos que este fue un fetch, el siguiente fue un XHR, podemos ver que son stylesheet, imágenes de tipo PNG, JPG, HTML, CSS, script, GIF, entre otras cosas. Además, otra cosa a resaltar, podemos ver el nombre. Si fuera un archivo, vamos a ver el nombre del archivo por lo general, o si es un endpoint, vamos a ver la URL del endpoint. Vemos además quién fue el que inició esta acción, es decir, que este archivo fue inicializado a través del otro archivo JavaScript y te dicen en qué línea fue que fue invocado, te da el tamaño el cual el tamaño del fetch como tal y te dice el tiempo que se tardó en ser cargado. Esto del tiempo tiene muchas peculiaridades y está muy basado en el protocolo TCP de redes y no logro encontrar uno, pero acá a medida hayan intervenido más acciones,
Es decir, que si en el momento, si este fetch espera un tiempo antes de ser procesado por el navegador, vamos a ver ese tiempo ahí reflejado con un color amarillo. Este es el tiempo que se tarda en ser descargado. Acá está, perdón. Este en color verde es el tiempo que se tardó hasta que fue procesado por el navegador, y este es el tiempo, esta pequeña línea que se ve ahí es el tiempo que se tardó en ser descargado realmente. Esto quiere decir que se tardó más en esperar a que un proceso lo ejecutara al el contenido o el tiempo que se tardó en ser descargado. Además de eso, podemos filtrar los tipos de fetch que están aquí. Podemos solo filtrar los que son de tipo XHR, solo los JavaScript, CSS, solo las que fueron imágenes. Eso en los proyectos grandes ayuda mucho, ya que muchas veces tenemos infinidad de fetch y entonces queremos saber qué responde uno en particular. Además que podemos acá escribir algún typing o algo que sepamos que nos ayudará. Por ejemplo, podemos escribir el nombre de una imagen y podemos ver que sí se está descargando para saber si fue exitoso o no. Empieza a verse fea y si realmente necesitamos optimizar ciertas cosas o el orden en que debería de cargarse para que el cliente no empiece a ver una página totalmente fea, sino que sea una experiencia de usuario mucho más agradable, que te dé una retroalimentación y que no vea un montón de imágenes sueltas y que de pronto se organice como por arte de magia, ¿verdad? Es mejor que vaya cargando progresivo y de forma natural. Podemos deshabilitar la caché para hacer pruebas y ver qué tanto se tarda nuestra página en cargar, ya que la primera carga sabemos que es mucho más lenta porque se descargan archivos JavaScript, imágenes y demás cosas que el navegador se encarga de cachearlas. Y una de las nuevas, por así decirlo, tools es la tool de performance, en la cual podemos, como su nombre lo indica, ver el performance de nuestra aplicación. Acá hacemos sería como una pequeña grabación de nuestro sitio web, cómo interactuamos con él, y pasados ciertos segundos que nosotros consideramos convenientes, le damos stop, y esto nos genera una especie como de reportería, por así decirlo, en la cual podemos ver todo el tiempo que duró este proceso. Esta tool tiene muchas cosas interesantes, entre ellas podemos ver la línea de tiempo. Además, en la parte de acá podemos ver screenshot que iba tomando en cada uno de los milisegundos que iba pasando. Es decir, que si nosotros vamos interactuando con la web, podemos ir viendo lo que se iba ejecutando. Podemos ver qué ocurrió en network, si tenemos interacciones, animaciones, input y demás cosas, las vamos a ver desplegadas en esta área, los tiempos que tomaron, y esto sería, en el main, sería como nuestro bundle JavaScript, en donde si hacemos zoom, empezamos a ver infinidad de llamadas JavaScript, y podemos detectar llamadas que se tarden demasiado tiempo. Podemos observar si el garbage collector está trabajando y quitando cosas que no se necesitan, o podemos ver que se está tomando demasiado tiempo y que podemos optimizar dentro de nuestra aplicación para que sea mucho más rápida. Además de eso, podemos ver el uso de la GPU, que igual tiene sus threads y tiene dentro del timing, él tiene sus usos.
Y podemos ver el uso de la memoria también, que sería este gráfico. Entonces podemos ir viendo cómo esto va creciendo. Y acá abajo, en la parte de abajo, podemos ver como el resumen. Y donde nos dice qué usamos de la GPU. Podemos ver el tiempo de carga que se tomó. Podemos ver el tiempo que se estuvieron haciendo script, el tiempo que se tomó en renderizar, el tiempo que se tardó en pintar nuestro HTML con todos sus estilos y demás cosas, el tiempo del sistema, este estado idle y un total. Este gráfico nos puede ayudar a entender qué tantos scripts estamos ejecutando y hacen que sea lenta nuestra aplicación. Y acá podemos ver lo que les decía de la memoria. Entonces, si nosotros empezamos a hacer scroll, que sería como hacer zoom ahí, podemos ir viendo más a detalle los documentos que se están procesando en ese momento, cuántos nodos, cuántos listeners y el total de los JavaScript head. Entonces vemos que son muchos en algunos durante periodos de tiempo. Entonces esas son como los puntos de mejora que podemos identificar y podemos ir optimizando nuestra web. Aparte de esto, del lado de performance, tocaría este punto ahorita, y es que tenemos más tools para temas de performance. Entre ellas tenemos Coverage, que sería el cual nos indica la cantidad de código que no se está usando de nuestra aplicación. Entonces vemos que en esta página dice que solo de CSS no estamos usando esta cantidad de bytes. Entonces la parte que está en verde es la que se está utilizando realmente. Pero esto es debido a cómo se generan los bundles y demás cosas, ¿verdad? Entonces ahí podemos identificar mejoras para quitar código que no utilicemos, pero el cómo quitarlo es lo más complicado, porque acá solo te dice la cantidad que no estás usando, no te dice dónde está, ya que sería demasiado complicado identificarlo. Entonces tienes que hacer debugging para saber este tipo de cosas. Además de eso, otra herramienta que nos ayuda a hacer mejorar el performance es igual la encontramos en More Tools, que se llama Rendering. Esta quiere decir que cada vez que ejecutamos algo, typeamos, movemos el mouse, interactuamos con la aplicación, esta nos da información sobre. Entonces es más fácil ver este comportamiento de todo lo que se tiene que renderizar a medida que vamos haciendo acciones. Entonces esa parte que se va mostrando en verde es lo que se está repintando cada vez que hacemos algo. Además podemos ver temas de layout, como cuando hacemos, vamos digamos haciendo más pequeño o más grande nuestro sitio web, podemos ir viendo cómo se comporta el layout, los bordes de además de podemos ir viendo la cantidad de frames rate que se están ejecutando en nuestra aplicación. Si observamos a medida yo voy interactuando con esto, vemos que esto se va disparando. Entonces llega un punto en que se queda como estable y podemos ir viendo el uso de la GPU. Actualmente dice que estamos usando a 6 megas, pero tiene un máximo de 6. Entonces, a medida que vamos interactuando, eso puede ir variando, ¿verdad? Porque empieza a procesar JavaScript, CSS o lo que sea. De esta tools creo que sería como lo más
lo más principal para el tema de rendimientos, pero nos permite otra simulación muy importante, y es ver en modo impresión el documento. De esta web vemos que no cambia, pero creo que todos los que han desarrollado frontend se han topado en que tienen que imprimir el DOM que tienen de algún reporte, de alguna tabla, una página, entonces, pero no quieren que se vea exactamente igual como se ve en la web, sino que quieren cosas adicionales. Entonces, cuando comenzamos a agregar nuestros selectores para imprimir, podemos activar este modo print para no estar dándole control P y estar como viendo si pega o no pega, ¿verdad? Sino que ya estamos en ese modo. Y el no emulation, que sería el normal. La siguiente tools sería memory. Esto estaría altamente relacionada con la anterior, en la cual podemos ver la cantidad de memoria que se está ejecutando en nuestra aplicación. Y para el uso de esta tools tenemos que, como en la mayoría de tools, generar un snapshot. Él se encarga de hacer este proceso y lo hace automático. Ahorita se agregó uno a través de ese código JavaScript para local storage, entonces ya lo podemos ver, el cual tiene el local storage, espera un key y un valor. Todo tiene que ser string, lo cual si queremos guardar un objeto tenemos que parsearlo a string y viceversa cada vez que queramos acceder a él, ¿verdad? Y de la misma forma, si tenemos algo guardado en la sesión, es igual que local storage, solo que cada vez que cerremos la sesión, pues se va a borrar. Tenemos lo que es IndexDB, tenemos web SQL o como los muy famosos cookies que están tan de moda últimamente, que los podemos observar acá. Podemos hacer ver los servicios que tenemos en background, si tenemos notificaciones dentro de nuestra web, si hay algún método payment que se esté ejecutando y demás cosas. Bien, la siguiente tool sería una de las más interesantes, que sería la de audit, ya que esta directamente está relacionada con todos hemos escuchado hablar acerca de SEO últimamente, que está tan de moda. Entonces podemos saber el performance de nuestra aplicación, la accesibilidad, si hemos usado buenas prácticas, si tenemos un buen SEO y si tenemos Progressive Web Apps. En este caso, que solo es un JavaScript con un HTML y CSS, pues el performance va a ser altamente bueno. La accesibilidad, cada uno de estos tiene su resumen. Si hacemos scroll, lo cual nos dice cuánto tiempo se tardó en el primer pintado, cuánto se tarda en el speed del index, el tiempo que se tarda en interactuar, el tiempo que fue el primer momento en que el CPU estuvo en estado idle y demás cosas. Y podemos ir viendo una especie de screenshot que va tomando a medida lo va testeando. Y por lo general, si tenemos algún, por ejemplo acá, que tengo 0, ya que al ser una aplicación en Angular y estar ejecutándose en modo dev, va a tener un rendimiento feísimo porque no tenemos el bundle construido, ¿verdad? Nuestro JavaScript, que necesitamos reducir el tiempo de ejecución del mismo, que necesitamos optimizar las imágenes y demás. Entonces, si nosotros tenemos algún problema con nuestra aplicación, él nos da el resumen y nos dice, esto es lo que ustedes tienen que mejorar,
comprimir las imágenes, comprimir su código, minificarlo. Y si no tenemos HTTPS, te dice deberías usarlo. Además de la accesibilidad, si por ejemplo un botón no tiene su respectivo tag, si no tiene su identificador correcto, entonces él te da las sugerencias para que tú vayas y mejores tu web. Y dentro de las best practice, por lo menos en esta, el único inconveniente que encontrar es que no tenemos el HTTP versión 2. Además, dentro del SEO, dice que no encontró un meta description. Entonces, cuando ya estamos familiarizados con el desarrollo, ya sabemos a qué se refiere, lo agregamos y esto se soluciona. Entonces nos ayuda mucho si estamos intentando posicionar nuestra web a mejorar nuestro SEO. Y igual nos evalúa nuestra PWA si es que la tenemos disponible. Aparte de todas las tools que hemos visto y las que no por temas de tiempo, hay un bonus que son 3 tools que se instalan manualmente en Chrome. Una es para Angular, otra es para React, y para los que hayan trabajado con Redux también les va a sonar familiar. La primera es Angular Augury, el cual dentro de una aplicación construida en Angular, si vemos acá tenemos la extensión, nos aparece directamente acá, accedemos a él y podemos ver el árbol de componentes que se están renderizando. Los podemos ver a través de esta vista, la cual lo podemos ver a través de esta vista. Podemos identificar que hay un app component, un layout component que se renderizó a través de un router outlet. Este layout component renderizó el header y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero además tiene algo muy genial, y es que cuando tenemos nuestros componentes, yo aquí tengo la propiedad title con un valor, entonces puedo observar que acá tengo ese title. No tengo que hacer un console log para saber qué valor tengo, sino que simplemente con esta tools podemos acceder a eso. Y si tenemos alguna inyección de dependencias, en este caso yo tengo este servicio en mi constructor, lo tengo declarado acá. Puedo saber las propiedades de ese servicio también, si son de propiedades públicas. Yo tengo un objeto de tipo profile que tiene una propiedad que se llama name, que tiene el valor Jonathan. Si yo accedo a ese servicio, puedo verificar eso. Entonces, vemos cómo estas herramientas nos facilitan ese tipo de tareas. Además, podemos ver el árbol de componentes de una forma gráfica y podemos ver quién es el padre de quién. Y si estamos usando lazy load, nos marca con este tags eso que está entre llaves, que ahí hubo un lazy. Entonces, si cambio entre pestañas, esto es uno de los pequeños inconvenientes que le he encontrado, y es que tenés que, no sé si es ya creo que sí. Y es que a veces se queda como frisada. Entonces, entonces, si yo cambio entre home y about, que serían dos rutas diferentes, vemos cómo se actualiza, y lo mismo pasa con el diagramita que tenemos, ¿verdad?
como este ya se cargó una vez, queda ahí y así sucesivamente. Entonces nos indica que aquí hubo lazy y que este es el componente que se está renderizando. Si nosotros queremos, además del otro diagrama, podemos acceder a este y es para ver la jerarquía, identificar más fácil quién es el padre de quién, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que de home el padre es el layout component y de layout component es el app component. Entonces, además podemos ponerlos como dark mode, que está tan de moda. Podemos cambiar las vistas y disponibles en nuestra aplicación, sus import, sus export, los providers que estos tienen, así como los custom que nosotros agregamos. Por ejemplo, para hacer lazy necesitamos generar módulos en Angular, entonces yo generé home module y about module, entonces los identifica como módulos y nos dice qué es lo que qué son los imports que él tiene. Bien, el siguiente tools es sobre React DevTools. Es igual un demo súper pequeño y vemos que acá cuando levantamos una aplicación en React nos aparecen dos nuevas tools. Una que se llama Components, en el cual podemos ver el árbol de componentes igual que en Angular. Podemos hacer search sobre los componentes y si queremos seleccionar, digamos, algo del DOM, le damos clic acá y podemos saber qué componente es el que se está renderizando, además de los props que está recibiendo. Y nos dice quién es quien los está renderizando. Además de eso, podemos inspeccionar este elemento en el DOM y podemos acceder al igual que en Angular, acceder al código de esto, ¿verdad? Y por último, la última tools de la que voy a hablar es sobre la tool de Redux. En el ejemplo que Mixco hizo sobre el PWA, él implementa también NGRX, el cual a su vez es una de las implementaciones que tenemos para Redux en Angular. Si nosotros empezamos a typear acá, vemos como la búsqueda dispara acciones de Redux. Podemos ver el estado de la aplicación en cualquier punto, podemos ver las listas de estos. Yo puedo saltar a cualquier acción y ver cómo está mi estado y la diferencia que esta genera en nuestro store. Por último, podemos ver, digamos, lo podemos ver como árbol y así colapsadito, lo podemos ver todo el JSON o JavaScript que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Además de verlo como esta vista como tree de la action, podemos verlos de esta forma. A medida nuestro estado de la aplicación va creciendo, esta vista nos ayuda mucho a identificar cómo la tenemos. Y además de eso podemos hacer un dispatch de las acciones en tiempo real. Es decir, que si yo agrego un payload, y le doy dispatch,
Vemos que el estado cambia y es por cómo está conectada la aplicación, vemos cómo cambia esto automáticamente. Además de que podemos ver toda la línea de tiempo de cómo se comportó el estado de la aplicación. Podemos, digamos, si tuviéramos más de un store, podemos seleccionarlo acá. Y eso sería con respecto a la tool de Redux. Y estos son los recursos que yo utilicé para la presentación. Está el Chrome DevTools, algunas páginas de las últimas tools como la de Angular y la de Redux. Y eso sería todo. Gracias. Gracias por venir.